Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos en esta mañana. Qué bueno siempre estar en la casa del Señor para alabar y contemplar su santo templo e inquirir en él. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Benjamín Padilla y mi esposa es Sonia, que está aquí en el centro, aquí a lo. ¿Sí? Ahora vamos a cumplir 50 años de casado en junio. Ajá. Hay que definitivamente felicitar a Sonia. Y también cumplimos en junio 28 años, Dios mediante, de estar en esta congregación de fe, Teópolis. Así que muy agradecido del Señor. Amén. Por favor de ponerse en pie, vamos a leer la palabra. Y vamos a estar leyendo en Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Dice de la manera siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Oremos. Padre, te presentamos en esta palabra en el día de hoy, que va a ser expuesta. Permite que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente y que despiertes en nosotros la mente espiritual para entender lo que tú nos quieres demostrar en el día de hoy y que al final podamos confirmar o reafirmar en nuestro corazón esta verdad que se ha de exponer. Amén y amén. Pueden sentarse. Quiero comenzar hablando un poco de lo que es un amigo. Un amigo es aquel que te acompaña en las buenas y las no tan buenas, que es incondicional y no pide nada a cambio. Es honesto, franco. Es aquel que acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Hay varias frases sobre la amistad que me gustaría compartir en esta mañana. La primera frase, que es muy interesante: amigo es aquel con quien puedes pensar en voz alta. Está bien interesante. Hay una segunda que dice: vivir sin amigos no es vivir. Siempre hay un amigo, ¿verdad?, en la vida. Unos más que otros, pero siempre hay. Entonces esta me encantó mucho. Dice: no tengas por amigo a aquel quien te alabe. Un amigo te dice la verdad. Así que no tengas como amigo a quien que te alabe. El cuarto dice: es propio que los amigos se alegren o se entristezcan con las mismas causas. Y el quinto: a medida que pasan más tiempo compartiendo, esa amistad y ese conocer de la otra persona va aumentando, creando una estrecha relación de confianza. Precisamente eso mismo pasaba con Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús llega a Cesarea de Filipo,
tenía aproximadamente ya 2 años y medio de estar caminando juntos todo el tiempo con los discípulos. Había hecho milagros donde quiera que había estado, y los discípulos podían reconocer que esa persona llamada Jesús tenía algo diferente. Entonces, luego de compartir todo ese tiempo juntos, yo me atrevo a asegurar de que ellos eran realmente amigos de Jesús. 2 años y medio compartiendo diariamente. Tenían que conocerse demasiado de mucho. Cuando queremos analizar a una porción de la Biblia, debemos de evaluar el marco de referencia y en que se está desarrollando esta porción de la palabra. Y fíjense que en la sección que leímos comenzó diciendo cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué era relevante mencionar la región a donde Jesús llegó? Pues vamos a hablar un poco de Cesarea de Filipo. Cesarea era una ciudad que está sentada en la falda del monte Hermón. Y si observamos la palabra a través de diferentes porciones de la palabra, podemos racionalizar que el monte Hermón era un lugar de buenas noticias para el pueblo de Israel. Era de bendición. Era un lugar donde Dios comunicó verdades a su pueblo. Inclusive que había sido considerada una montaña sagrada, tanto para los israelitas como para los otros habitantes de la región. Cabe mencionar que Cesarea de Filipo es la región más distante donde Jesús fue caminando a llevar el evangelio, a predicar o a presentarse. Estaba a unas 60 millas de Galilea, o sea que había que caminar 60 millas para llegar a Cesarea de Filipo. Para que tengamos una relación un poquito más cerca a nosotros, es como caminar de aquí a Barceloneta. Ahora la pueden relacionar, ¿verdad? Un poco más. Es caminar de aquí a Barceloneta. Y allá estaba Jesús con sus discípulos para darle una gran lección a ellos y a nosotros también. Es interesante mencionar cuál era la relevancia de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región total y absolutamente gentil. ¿Ok? Ahí no había judíos. Entonces, se hace más relevante entender el lugar donde se dio la revelación más importante de sobre quién es Jesús. En medio de gentiles, 60 millas de Galilea. En aquellos tiempos, donde un gentil se paraba, donde un gentil se sentaba, donde un gentil comía, ese era el lugar preciso que un judío nunca estaría cerca, ni pisaría, ni tocaría. Sin embargo, Jesús, como él siempre tiene su forma de hacer las cosas peculiarmente, los llevó a un sitio de gentiles para darle el mensaje y la declaración más poderosa de la historia de la humanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Así es Jesús. De hecho, esto no lo escribí, pero quiero comentarle que esa predicación, ese tema me vino de la película que fui a ver, no la última, sino la anterior que le dieron hace como un mes atrás o algo así. Y cuando esa declaración allí, a mí se me pararon los pelos. Y yo decía, wow, eso es un mensaje poderosísimo. Yo estaba en el cine, estoy viendo una película y de ahí me viene este mensaje. Y lo vengo trabajando en la mente desde ese momento. Así que no querían pisar el lugar, pero como Jesús, solamente a Jesús se le hubiese ocurrido escoger este lugar para dar la revelación más relevante de la historia de la humanidad. Ese es Jesús.
Ahora, ¿qué había en Cesarea de Filipo que lo hace diferente? Pues había templo de sirios porque habían estado bajo el control de los sirios. Había templo a los dioses griegos porque Grecia había estado en control también de ellos. Había un templo dirigido al emperador Augusto César, pues ellos entendían que su emperador era Dios también y lo adoraban. Allí se adoraba al dios Pan, Pan como el que se come aquí, pero eso era un dios, que era el dios de la música de los pastores. Se adoraba a Zeus, a Némesis. ¿Qué lugar más idólatra donde Jesús escoge para dar este mensaje o esta declaración poderosa? Adoraban a los dioses con música, baile, sexo y sacrificios. Esa era la forma en que ellos adoraban a sus dioses. Ese era el lugar. Los cultos podrían ser tan descontrolados que se les llamaba Pan, del dios Pan, pandemonium. De ahí viene esa expresión, el dios Pan, demonium, que demonium significa lugar de mucho ruido y confusión. Así que en ese escenario que Jesús escoge para darle la revelación más importante a los discípulos, los judíos y la humanidad, entre gentiles. Entonces, es como Jesús le dijese a sus discípulos, ¿saben qué? Llevamos 2 años y medio de estar juntos, así que es un momento de coger un examen. Y yo le dije, de coger una reválida de todos 2 años y medio de preparación y de educación sobre quién soy yo. Para ver cuánto han aprendido del reino durante esta preparación. ¿Quién podría imaginar que la revelación de Cristo en la tierra, que la revelación del Salvador del mundo, que la revelación del Hijo de Dios, que la revelación de Cristo se iba a estar dando a judíos en tierra de gentiles? En una tierra donde se entiende que había 14 altares o templos paganos, se iba a estar dando la revelación de Dios único y verdadero. En ese día el mundo estaba recibiendo la gran verdad que se cumplía la profecía de Isaías muchos años antes, que decía, Dios honraría a Galilea, tierra de paganos, en tierra de los gentiles. Se estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías. Lo que el Señor Jesús estaba por comunicar se haría por primera vez y se haría en la tierra de los gentiles. De esta revelación dependía el futuro de la iglesia y el futuro del reino. Pero qué mejor lugar, aunque parezca contraproducente lo que voy a decir, pero qué mejor lugar para revelar lo verdadero que en medio de lo falso. Qué mejor lugar para revelar lo auténtico en medio de lo simulado. El Señor es único en escoger sus cosas. ¿Quién podría decir algo de Jesús aquel día? Sino aquellos que le conocían, aquellos que caben bajo la descripción de amigos que di al principio. ¿Quiénes mejor podrían contestar sobre quién es Jesús? Sino que aquellos que habían andado con Él, aquellos que habían comido con Él. ¿Quiénes mejor que ellos podrían decir algo sobre Jesús? Que habían visto cómo se habían creado un sinnúmero de mentiras contra Jesús. Porque nadie puede apreciar mejor la relevancia de la luz que aquel que ha pasado una noche en tinieblas. Y nadie puede apreciar mejor la justicia que aquel que ha experimentado la injusticia. Pues ¿quién mejor podría hablar de Jesús sino que sus discípulos?
Le quedaba 6 meses de ministerio a Jesús ya. 6 meses. El ministerio de Jesús fueron 3 años. Llevaba 2 años y medio. Quedaban 3 años de ministerio. Y como les dije previamente, y sigo enfatizando, en un ambiente pagano, Jesús le hace la pregunta relevante, que es la primera pregunta de la reválida que van a coger allí. En medio del paganismo, en medio de la falsa religión y en medio de templos paganos. Así que volvemos a la sección 13 de lo que leímos, cuando dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense, la pregunta está muy bien formulada. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No dijo que es. ¿Qué dice la gente que es el Hijo de Dios? No, que es el Hijo del Hombre. Fíjense que no se identifica, como les mencioné, como Hijo de Dios. Él le hace una pregunta abierta, totalmente abierta, para ver lo que le contestan. Hago un paréntesis para explicarle que esa pregunta tenía muchas vertientes. ¿Por qué? También en esos momentos estaba circulando una teoría muy fuerte que estaban tratando de propagar consistentemente, y era que Juan Bautista era el verdadero Mesías. Esa era la teoría que se estaba esbozando, y que Cristo era un impostor. Esa era la teoría. Por eso, el propósito principal de la historia de Juan el Bautista, que se narra en la palabra, es descartar claramente esa teoría que se estaba esbozando de que Juan Bautista realmente era el Mesías y Jesús era un impostor. Se habla de Juan en la palabra de una forma cuidadosa, respetuosa, y se le da una posición relevante en la historia de Cristo. Pero deja diáfanamente claro la palabra que Jesús es el Mesías. Es tan así que inclusive a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Muchas gracias, Mercurio. La bendición del Señor esté contigo siempre. Normalmente yo evito beber agua. Hoy me van a perdonar si de vez en cuando cojo un poco de agua. He estado un poco afectado de la garganta. Y hasta de mí, que no iba a poder, digo, voy a ir por encima de todos los males. Me he bebido 1000 pastillitas hoy contra la tos, porque yo quería poder dar este mensaje. No he tosido gran cosa, gracias al Señor. Gracias, Mercurio. Así que se habla de una forma respetuosa, cuidadosa, y se le da una posición relevante. Pero inclusive a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? ¿Y qué respondió Juan el Bautista? No, yo no soy ese. Y señalando a Jesús dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Pam! Se acabó la teoría. El mismo Juan el Bautista declara que ese es el Cordero de Dios, señalando a Cristo, que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29 para estas personas que les gusta escribir y apuntar. Bueno, entonces Jesús le hace la primera pregunta a sus discípulos y los quiso llevar al extremo de la religiosidad, porque eso era lo que los religiosos estaban tratando de diseminar. Los llevó al pensamiento extremo que se estaba tratando de colocar en esos momentos. El pensamiento religioso de esos tiempos en base a lo que yo le acabo de mencionar. Permítame decirle algo. Esto que le voy a decir no me es cómodo decirlo, pero lo voy a decir con respeto, con amor y con compromiso entre el Señor. Hay cristianos que actualmente no pueden decir quién es Jesús. Esto está duro lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir con respeto. Pero
con propiedad en el nombre del Señor. Hay cristianos que actualmente no pueden decir quién es Jesús, que confiesan decir que son cristianos, pero no pueden decir quién es Jesús, que profesan caminar con Jesús, que vienen a la iglesia, estoy duro, que cantan, que levantan las manos, pero no pueden decir quién es Jesús. Es fuerte, pero es una realidad y hay que decirla. Entonces, volviendo a la pregunta, los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, los que habían caminado con Jesús, los que caminaron 60 millas, hay que ser buen amigo para caminar 60 millas. Alguien me invita, yo le digo, sigue, que yo te espero allá en el carro. Pero 60 millas, hay compromiso de parte de ellos. Pero entonces, volvemos al Mateo 16, 13 al 14. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Parece que varios contestaron. Pues buenos contestaron más de una persona. Algunos dicen Juan el Bautista. Ya sabemos quién es Juan el Bautista, es la teoría que había. Así que otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Así que fíjense que el primero que mencionan, ¿a quién fue? A Juan el Bautista, por la teoría que yo les acabo de explicar. Ahora, otros mencionaron, dicen que Elías, pero ¿qué de relevancia tenía Elías que lo mencionaron aquí tal como Juan el Bautista? ¿Qué relevancia? ¿Cuán relevante era el profeta Elías? Pues Elías, el Señor lo usó en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Pero permítanme comentarle una de las situaciones más conocidas que el Señor usó a Elías. Y fue cuando Elías se presentó a 400 profetas del dios Baal y se echaron un reto entre los 400 profetas del dios Baal y este solo profeta del Dios verdadero, sobre que se iba a preparar un altar. Iban a poner un toro picado en pedazos, con leña y todo. Y entonces iban a orar a Dios para que bajara fuego y consumiera el altar. Así que comenzó la competencia, yo lo voy a llamar. Así que los 400 profetas de Baal prepararon el altar, pusieron el toro, lo picaron en pedazos y comenzaron desde por la mañana a pedirle a Dios Baal que bajara fuego y consumiera el altar preparado. Dice la palabra que estuvieron toda la mañana y toda la tarde, a lo último hasta danzando y haciendo miles de cosas, tratando de que el Dios Baal bajara fuego. Pero dice que ya en el atardecer todavía no había bajado fuego. Entonces le toca el turno a Elías. Y dice que Elías ni quiso usar el altar que habían preparado ellos. Así que preparó un nuevo altar, cogió un toro, dice la Biblia, lo hizo en pedazos, puso leña, puso piedras, puso leña, puso la carne, los pedazos del toro, roció con agua todo el altar, que inclusive las zanjas que están alrededor del altar para recoger, como era un lugar de sacrificio, pues la sangre se recogía en esas zanjas. Así que llenó todas esas secciones de agua. Y dice que Elías clamó a Dios por fuego para que consumiera el altar. Y como le dice una canción, 400 profetas clamaron a Baal en alta voz. ¿Algunos de ustedes conocen esa canción? O todavía solamente data de mi tiempo. Por favor, levante a alguien la mano. Decía, respóndenos Baal, van a darnos fuego. Mas Baal nunca respondió. Mas Elías llamó en alta voz, clamó, roció con agua todo el altar de Dios. Y de momento, aleluya, gloria a Dios, el fuego descendió. Eso no estaba en el menú de hoy. Pero de todas formas, esa era la canción. 400 profetas. Y Elías oró al Señor,
pidió al Señor y dice que el fuego fue tanto que consumió, dice que consumió el altar, consumiendo el toro, la leña, las piedras, el polvo y el agua. Todo había sido rociado, todo eso con agua y todo fue consumido por el fuego que bajó de Dios. Dale un aplauso al Señor, qué tremendo. Y le canté la cancioncita que no pensaba cantar. Es eso yo, ahorita me cojo un regañito por la doña. Serio aquí. Bueno, entonces, por eso compara con Elías. No era cualquier cosa. Era un altar de renombre, de respeto en la comunidad de Israel. Así que otros dicen que eres Elías. Le están contestando la primera pregunta de la reválida a Jesús. Otros le dijeron Jeremías. Ajá. ¿Y qué relevancia tiene Jeremías? Ya hablamos que de Juan el Bautista. Sabemos de qué hizo Elías, pero ahora lo comparan con Jeremías. Bueno, pues ¿qué relevancia tiene Jeremías? Pues Jeremías fue el que Dios usó para anunciar al pueblo la destrucción del pueblo de Judá y que estaba cerca. No solamente que iba a haber una destrucción, sino que estaba cerca esa destrucción. Y dice que se cumplió al pie de la letra, tal como Jeremías lo había profetizado, porque vino el pueblo de Babilonia y se apoderó de todo el territorio y saqueó completamente el templo que con tanto empeño y entusiasmo creó Salomón. Lo destruyeron y lo saquearon totalmente. Así que sí, Jeremías era también un profeta de mucho renombre y respeto en la comunidad judía. Y eso es lo que le contestan los amigos de Jesús, los que caminaban con él, los que habían comido con él, los que caminaron 60 millas con él. Y eso fue lo que contestaron. Pero Jesús entonces dice, bueno, vamos a reformular la pregunta. Vamos entonces a hacerle la segunda pregunta de la reválida. La reválida tenía dos partes. La primera pregunta y la segunda. ¿Cuántos de los que estamos aquí han cogido reválida alguna vez en su vida? Levanten las manos, reválidas. Ajá. Yo tuve que coger reválidas, 2 reválidas. Acá no pensaba decirlo, pero vamos, 2 reválidas con ingeniería. Yo me quise revalidar como ingeniero. Y luego, ya retirándome, me dio por estudiar tasación. Me metieron miedo con la reválida y fui. Y gracias al Señor la pasé también. Luego no trabajé nada como tasador. Bueno, así que aquí está la segunda pregunta de la tasación, de la reválida. Bueno, entonces, Jesús le hace la segunda pregunta. Ya la gente reconocía que Jesús no era cualquier cosa. Era comparable con Juan el Bautista, con el profeta Elías, con el profeta Jeremías y con cualquier otro profeta. Pero se les hacía difícil reconocerle como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso se le hacía difícil. Así que entonces, vamos a la segunda pregunta, la que valía más puntos que la anterior. Y ahora en Mateo 16, de nuevo, en la sección donde está la declaración de Pedro acerca de Jesús. Y ahora entonces le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Ahorita era ¿qué dice la gente? Ahora, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, Juan, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Los judíos de aquellos tiempos no entendían, debía haber dicho, que el Mesías no había llegado. Y permítame decirle que todavía en estos tiempos, muchos judíos no aceptan a Jesús como el Cristo o el Mesías. Y cuando hacen la celebración de la Pascua en su casa, todavía dejan una silla vacía, que significa
que el Mesías no ha llegado, pero que algún día vendrá y se sentará en esa silla. O sea que actualmente en los rituales que se hacen en la Pascua, en hogares judíos que no han aceptado a Cristo, todavía dejan una silla vacía. Ahora podemos entonces formularnos la siguiente pregunta. Con todo este preámbulo, la pregunta que cabe ahora decir, ¿qué dice Teópolis sobre quién es Jesús? Es relevante, súper relevante. Si estamos en esta comunidad de fe, debemos o deberíamos saber, si estamos aquí, que diáfanamente claro debiéramos saber quién es Jesús para Teópolis. Tú no vas a estar en un equipo que tú no sabes cuáles son las reglas. Pues estamos buscando a Jesús sí, aquí. Tenemos que saber cuáles son las reglas. Así que mientras iba buscando esta información para el mensaje, le envié una pregunta a varias personas de esta congregación. A varias. Y gracias a todos me contestaron. Hubo una persona que me contestó bastante tarde, pero yo estoy contento con él también. Y esta quién es. Amén. Así que la primera pregunta que le envié fue la siguiente. ¿Cuáles son los adjetivos que más se usan en Teópolis para describir quién es Jesús? ¿Y saben qué? ¿Cuáles fueron las preguntas más recurrentes? Hubo muchas respuestas, perdónenme, respuestas. Hubo muchas, pero tabuleé las que eran más frecuentes. Y no le daba mucha opción. Le decía, solamente dame 2. Porque yo quería forzar. Precisamente, algunos cuantos me escribieron de más. Pero vamos. Y otros me escribieron de menos. ¿Cuáles fueron las más recurrentes? La primera, la más recurrente, Rey que viene. Eso es lo que, la pregunta, ¿cuál es lo más recurrente en Teópolis sobre quién es Jesús? La más recurrente fue Rey que viene. Excelente. La otra más recurrente, Salvador. Y la otra más recurrente, Sanador. Y eso me trajo rápido en esa respuesta a colación los 4 fundamentos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que yo ni lo tenía por idea hablar de los 4 fundamentos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Pero para los que no conocen mucho todavía de quién es Teópolis, hay una comunidad, una organización mundial que está en cientos de países del mundo, que se llama Alianza Cristiana y Misionera. Teópolis está debajo de esa sombrilla. Así que nosotros somos Teópolis, pero dentro de la sombrilla de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Todos los que están aquí lo sabían. ¿Todos lo sabían esa sombrilla? Ok. Entonces, ¿saben cuáles son los puntos básicos de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel del mundo? ¿Saben cuáles son? Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. Fíjense que las respuestas que dieron están bien cerca de los 4. Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. Y las que se nos dieron fue Rey que viene, Salvador y sanador. Así que, por lo tanto, si vamos a responder la pregunta sobre qué dice Teópolis que es Jesús, podremos responder, y esto me salió según fui creando, lo más lejos tenía yo que me iba a llevar a esto, pero me llevó el mensaje a esto mismo. Podemos responder los 4 fundamentos de la Alianza Cristiana y Misionera. Eso es Teópolis. Amén. Es más, eso merece un aplauso. Estamos ahí. Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. Pero como Benjamín es Benjamín.
Yo le voy a agregar algo más para Teópolis. No lo tienen que seguir, es que yo, por lo menos para el mensaje de hoy, yo le voy a añadir un adjetivo. Porque, ¿cuál es lo más que se menciona aquí consistentemente que nosotros somos? Hay una presión constante que a Miguel le encanta. Constante. Ahí está. Aprendices de Jesús. ¿Correcto? ¿Quién ha escuchado de esa expresión, aprendices de Jesús, aquí en Teópolis? Sea sincero, levante la mano. La gran mayoría de ustedes. Por lo tanto, si somos aprendices de Jesús, todo aprendiz tiene un ¿qué? Maestro. Por lo tanto, yo le voy a acuñar para Teópolis: Salvador, santificador, sanador, rey que viene, maestro. Porque somos discípulos y constantemente estamos agregando la palabra que somos discípulos de Jesús. Pues entonces, Jesús es mi maestro en Teópolis. Amén. Bueno, ahora esta segunda pregunta, que es similar a la que Jesús hizo a sus amigos y a los que estaban siempre con Él, a los que habían visto todos los milagros, a los que comían con Él, a los que caminaron 60 millas. Y es una pregunta que resuena igual de poderosa en todo momento. Me imagino esta pregunta resonando en mis oídos, pero en los oídos de ustedes, en mi mente, en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Es una pregunta que no podemos evitar hacer. Es una pregunta que no podemos eludir. Tiene que estar en nuestra mente: ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta personalizada que solo yo, que solo tú, que solo tú, que solo tú, que solo tú y que solo tú puedes contestar individualmente. Porque eres la relación tuya con Jesús. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? En el cuestionario, vuelvo al cuestionario, hice una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Qué es Jesús? La misma segunda pregunta que Jesús le hizo, pues yo se le hice también a cada uno de los que envié el formulario, y aún así se le envié a la persona que me lo envió tarde. Las respuestas más recurrentes son estas. Escuchen bien, miren qué interesante. Las más recurrentes sobre quién dices tú que es Jesús fueron: mi Salvador, de nuevo; mi sanador, de nuevo; escuchen esto, mi maestro, coincidió; mi todo salió muchas veces. Así que, ¿cuáles fueron las más recurrentes? ¿Quién es Jesús para ti? Mi Salvador, mi sanador, mi maestro, mi todo. Tremendo, ¿verdad? Excelente. Entonces, con esto no hay otra alternativa que reflexionar y autoexaminarnos. Yo creo que en este momento, esta mañana, todos y cada uno de nosotros deberíamos coger un instante y reformular esta pregunta en nosotros. Verdaderamente, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que yo profeso? ¿Quién es para mí? Y tú puedas sacar palabras y poder explicar o responder esta palabra. Y te quiero aquí dejar un mensaje, un pensamiento principal, central de lo que hemos hablado hoy. El pensamiento central dice: tu respuesta a quien es Jesús en tu vida dependerá única y exclusivamente de la búsqueda, la relación y experiencias que tengas con Él.
Volvemos a repetirla. Tu respuesta a quién es Jesús en tu vida dependerá única y exclusivamente de la búsqueda y la relación y experiencias que tú tengas con Él. No depende de experiencias de otro en ese momento. Ya esa es una respuesta individual. Como dije ahorita, que solamente cada uno de nosotros podemos responderla en base a las experiencias personales, no en base a las experiencias de otros. Es bueno congregarnos, es bueno compartir en hermanos, es bueno estudiar juntos, pero tenemos que buscar experiencias personales para crecer en la relación con Jesús. Ahora, la pregunta que yo formulo a toda la iglesia y a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es: ¿podemos contestar sin lugar a equivocarnos? Escuchen, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi santificador, que Jesús es mi sanador, que Jesús viene por segunda vez. Tú puedes contestar esas preguntas, que Jesús es mi maestro, sin que en ninguna de ellas te quede una duda. Reflexiona, es una pregunta seria, hermano, súper seria. Más seria de lo que inicialmente yo pensé. Es una pregunta seria, porque establece tu real relación con Cristo. Y esto es una mañana de confrontación para tu relación con Jesús. Es una mañana de confrontación. Aquí no estamos hoy en chichichija. Yo te estoy diciendo, evalúa esta mañana. Estás aquí. Ese es tremendo paso. Pero si estás aquí es porque quieres una relación con Jesús. Entonces, ¿cuán real es esa relación que estás teniendo con Jesús? Puedes contestar una vez más, te repito, que Él es tu Salvador, tu santificador, tu sanidad, tu sanador, es el Rey que viene y que es tu Maestro. ¿O hay alguna de estas calificaciones, no todas, pero hay alguna en la que todavía tiene alguna duda o no estás seguro o segura? ¿O tienes dudas? ¿O hay alguna de estas calificaciones que tienes que atender más que otras? ¿O hay algunas con las cuales no te puedes identificar plenamente porque no has tenido esa experiencia todavía? Si es así, yo te invito en esta mañana a pensar y a reconocerlo. No somos perfectos, yo tengo algunas por ahí, pero no las voy a mencionar. Eso es entre Dios y yo. Y esta mañana es entre Dios y tú. Si hay algunas de esas que tú entiendes que tienes que crecer, que tienes que cambiar o que tienes que hacer la tuya, yo te pido que con toda sinceridad al Señor te presentes a Él. No somos perfectos, pero estamos en constante crecimiento espiritual. Si hay alguna de estas calificaciones que tú quieres experimentar mejor con el Señor, mira, pasa al altar y preséntala al Señor. Alguien va a estar contigo, alguien te va a acompañar. Yo sé que cualquiera va a acompañarte, va a orar contigo. Y preséntale a Jesús esas dudas. Todos tenemos dudas en momentos de la vida. Pero esta duda sobre quién es Jesús en tu vida, no puedes irte de aquí hoy sin contestarla. No te estoy diciendo que te conviertas a Teópolis, sino que busques tu relación con Jesús en esta mañana. Y si tú entiendes que necesitas una relación más cerca con Jesús, mira, el altar está abierto. Y vamos a orar. Y vamos a interceder unos con otros. El altar está abierto. Sin lugar a equivocarte. No tengas miedo.
El Señor está contigo. Y yo sé que va a haber alguien que te va a acompañar en la oración. No te sientas mal de pasar al frente. Al contrario, ¿quién no está necesitado de estar más cerca de Dios, de conocer más a Jesús? ¿Quién no necesita conocer un poco más de Jesús? Estás más cerca. Una vez más, no pierdas la oportunidad, no te preocupes. Es más, hermano, cierren los ojos todos, por favor. Que nadie vea a nadie. Que todo el que quiera pasar se sienta cómodo de pasar. Porque ahora sí siento una inquietud seria en mi corazón. Y yo no puedo cerrar este llamado porque tengo un verdadero, hay algo que me está diciendo que continúe en esto. Últimamente yo no estoy insistiendo mucho en los llamados, pero hoy tengo que hacerlo. Hoy tengo que hacerlo. Hoy tengo que hacerlo. Hoy tengo que hacerlo. El Señor me sigue inquietando. El Señor me inquieta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es tu relación con Jesús? Oh Señor de las misericordias. Oh Señor, ministra en medio de estas vidas, de estas personas. Señor, hazles valiente en ti. Hazles valiente en ti, Señor. Reconóceles. Hazteles real en cada vida, Señor. Hazteles real en cada corazón, oh Dios. Oh Jehová, que puedan entenderte una vez más. Que el conocimiento de tu verdad sea cada vez más profundo en cada uno de nosotros. Ese conocimiento de esa verdad esté ahí, Señor. Ayuden por aquí en oración, por favor. Ese conocimiento de la verdad, Jehová. Esa relación contigo. No veo para aquí. Pero el Señor sabe de ti. El Señor sabe de ti. Aleluya. Aleluya. Te amo, Señor. Te glorifico. Te amo, Señor. Sigo inquietado. Quiero terminar. Ya quiero orar, pero no puedo todavía. Trato, pero no puedo. Estoy luchando porque es de terminar esto y no puedo todavía. Una vez más. ¿Quieres conocerle más de cerca? ¿Quieres conocer el verdadero Jesús? ¿Quieres que Él sea quien gobierne tu vida? ¿Tú quieres que sea Él de verdad? ¿Por qué tú estás aquí? Hazte esa pregunta. ¿Porque te invitaron? ¿O porque el Señor tenía algo para ti preparado en esta mañana? Alguien ore por aquí, por favor. Díganme, ¿por qué estás aquí en el día de hoy? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te trajo aquí? Aquí hay una dama, ¿quién puede orar por ella? ¿Qué te trajo a ti esta mañana aquí? ¿Por qué estás aquí? Te lo has preguntado. ¿Por qué tú estás aquí esta mañana? ¿Por qué estás aquí? No estoy viendo cara, gente, así que tranquilo, porque aquí la oscuridad versus la claridad. Simplemente estoy hablando en base a lo que el Señor pone en mi corazón. No estoy viendo caras. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Quién te trajo aquí para escuchar esta predicación de esta persona que tú ni conoces posiblemente? Porque Jesús quiere tener una relación directa contigo. Oremos. Mira, Jesús, hemos presentado tu palabra. Tenemos una pregunta presentada para cada uno de nosotros. Es posible que alguien todavía no pueda responder contundentemente, sin lugar a duda, sin temor a mentir, sin temor a equivocarse, que tú eres su Salvador, que tú eres su santificador, que tú eres su sanador, que tú vienes por tu iglesia y que tú eres su maestro y que tú eres su todo. Vengo Dios, vengo Jesús sobre cada uno de nosotros. Y los que se están presentando tus realidades aquí, y hazte real en sus corazones. Y darte real en sus vidas. Y danos, oh Dios, la certeza de que tú estás obrando en el corazón y en las vidas
de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. A ti te sea dada siempre y siempre y por siempre. Toda la gloria, la honra y el imperio sea para ti. Te amamos, Señor. Gracias. Dios te bendiga, Teópolis. La paz del Señor esté contigo. Y si te fuiste, porque me quedo inquieto y me voy inquieto. Si te fuiste con esa inquietud que no puedes contestar, ¿quién es Jesús en tu vida? No te preocupes. Puedes llamar a algo, puedes orar, puedes pedir al Señor, pero no te quedes con esa duda, por favor. Dios te guarde y Dios te bendiga.